El día de hoy vamos a hablar de las células de la respuesta inmune. Los objetivos de esta cápsula es conocer el origen de las células del sistema inmune, describir la estructura de las células del sistema inmune, conocer la función general de las células que participan en la respuesta inmune y conocer los marcadores de las células que participan en la respuesta inmune. Todas las células del sistema inmune se derivan de células madre pluripotenciales de la médula ósea, células que son autorrenovables también. Esta célula madre hematopoyética se diferencia en dos linajes: la línea linfoide, que da origen a linfocitos T, linfocitos B y células asesinas, y la línea mieloide, que da origen a granulocitos, mastocitos, monocitos, células dendríticas, eritrocitos y plaquetas. La mayoría de las células del sistema inmune se originan de la línea mieloide. La diferenciación celular ocurre gracias a factores inductores de la hematopoiesis que se expresan en la médula ósea o en tejidos periféricos. Las células mieloides entonces son los granulocitos, que pueden ser neutrófilos, basófilos o eosinófilos, los monocitos, que posteriormente se diferencian en macrófagos, las células dendríticas y el mastocito. Los neutrófilos también se conocen como polimorfonucleares porque tienen el núcleo segmentado. Tienen una vida media aproximadamente de 2 a 3 días y corresponden del 60 al 70% de los leucocitos circulantes. Los neutrófilos migran al lugar de inflamación en respuesta a factores quimiotácticos, fagocitan sin especificidad por antígenos, destruyen los microorganismos y también participan en la inflamación. La inflamación ocurre porque producen mediadores lipídicos a partir de las membranas celulares y porque tienen gránulos ricos en enzimas que participan en la destrucción de microorganismos. Los eosinófilos constituyen el 2 al 5% de los leucocitos circulantes. No son células fagocíticas, pero son ricas en gránulos que utilizan para la destrucción de parásitos, específicamente helmintos, y que regulan la respuesta inflamatoria. El mastocito y el basófilo tampoco son fagocitos, son células con función similar. La diferencia es que el mastocito es residente de tejidos y el basófilo es una célula circulante, pero ambos contienen gránulos ricos de histamina y otros factores que participan en la respuesta alérgica. La liberación de estos mediadores ocurre cuando el mastocito es activado por un alergeno y una inmunoglobulina E. El monocito tiene una vida media corta en la circulación y madura macrófago que puede vivir muchos años en los tejidos. Estas células forman lo que se conoce como sistema mononuclear fagocítico o sistema retículo endotelial y reciben diferentes nombres según el lugar en donde se encuentren o según también la persona que los describió. Y así hablamos de macrófagos de las serosas, macrófagos de los tejidos como el vaso y el ganglio, el macrófago alveolar, la célula mesangial, la microglia y también los osteoclastos forman parte de este sistema de células. Es importante recordar entonces que los monocitos se convierten en macrófagos y los macrófagos al activarse tienen diferentes funciones efectoras. Todas estas células son fagocitos profesionales, presentan antígenos y también inflaman. También estas células expresan en su superficie diversos marcadores, entre otros algunas son receptores de inmunoglobulinas, otras son moléculas de adhesión que permiten la migración a los tejidos, otras son receptores del sistema del complemento y también, como son células presentadoras, expresan productos del MHC, o sea, esos antígenos de histocompatibilidad o HLA. Las células dendríticas son células presentadoras de antígeno. Estas células buscan, procesan, presentan antígenos y también son inmunoestimuladoras porque activan a los linfocitos T para diferentes funciones efectoras. Las células dendríticas también tienen diferentes nombres. Se les conoce como células interdigitantes del tejido linfoide y algunas de estas presentan antígenos propios en el timo, participando en la tolerancia inmune. Las células de Langerhans son células dendríticas de la piel y las células foliculares son células dendríticas del tejido linfoide. Estas células constituyen un enlace entre la respuesta inmune innata y adaptativa porque presentan antígenos a los linfocitos T. Las células linfoides se originan también en la médula ósea, pero algunas maduran en la médula ósea como los linfocitos B y otras maduran en el timo como el linfocito T y se localizan una vez maduraron o en el ganglio o en el vaso o en las mucosas. Estas células se diferencian en diferentes grupos según los marcadores de membrana que expresen que definen la función, porque tienen una morfología similar.
Si uno mira en el microscopio un linfocito T y un linfocito B, son muy parecidos entre ellos. Los linfocitos B maduran en la médula ósea y los linfocitos T en el timo. Los linfocitos B son efectores de la inmunidad humoral. Los receptores del linfocito B se denominan BCR, que es una inmunoglobulina anclada a la membrana celular, y los del linfocito T se denominan TCR. Los linfocitos B reconocen antígenos solubles y los linfocitos T únicamente cuando están asociados en el MHC. Los linfocitos B pueden convertirse en células plasmáticas una vez son activadas por el antígeno y los linfocitos T pueden ser cooperadores o citotóxicos. Los linfocitos T y B, algunos pertenecen a la respuesta adaptativa y otros son de la respuesta inmune innata. Ambos células expresan receptores que reconocen antígeno que se generaron al azar. Los linfocitos T corresponden del 20 al 40% de los glóbulos blancos del cuerpo. Tienen una vida media muy larga y expresan en su superficie proteínas de membrana, que funcionan como antígenos de diferenciación y que definen la función, el estado de maduración y la activación celular. Los linfocitos T secretan citoquinas, algunos destruyen microorganismos como son las células citotóxicas y cuando son activadas, algunas generan células de memoria que nos dan inmunidad para toda la vida. Hablemos un poquito de los marcadores de membrana. Todos los linfocitos T expresan TCR o receptor del linfocito T. Los TCR son moléculas formadas por dos cadenas. Los linfocitos T que tienen cadenas con plegamiento gamma y delta se denominan TCR1 y los que tienen cadenas alfa y beta se denominan TCR2. Estos linfocitos expresan también una molécula de adhesión que es el CD2 que en algún momento se utilizó para identificar esa población celular, porque el CD2 forma rosetas cuando se une con eritrocitos de carnero. El CD3 es una molécula fundamental para la transducción de señales. Entonces, estas poblaciones, las que expresan TCR1, pueden expresar CD8 o puede ser que no tengan ni CD8 ni CD4. Toda esta población de TCR1 son citotóxicas. Las células que expresan TCR2, algunas son CD4 positivas y algunas son CD8 positivas. Las células CD4 positivas son cooperadoras y las células CD8 positivas son citotóxicas. Estos linfocitos que expresan TCR2 reconocen antígenos de superficie únicamente cuando son descargados o presentados en un MHC. Por eso se dice que el reconocimiento del antígeno está restringido al MHC. Los linfocitos CD8 reconocen al antígeno cuando está expresado en MHC clase 1 y los CD4 lo reconocen cuando está expresado en el MHC clase 2. Todavía podemos dividir esta población de células, los cooperadores, en subgrupos según el perfil de citoquinas que produzcan. Entonces, los linfocitos TH1 producen citoquinas que dirigen la respuesta citotóxica o la inmunidad celular, específicamente en contra de patógenos intracelulares como bacterias, virus o parásitos o células transformadas en el caso de las células tumorales. La población de células TH2 dirige la actividad del linfocito B, o sea, mucho de la inmunidad humoral, y lo que hace es que neutraliza microorganismos libres y también participa en la respuesta alérgica. Hay otras poblaciones también descritas. Las células TH3 que regulan a la baja la respuesta inflamatoria, las células TH17 que la potencializan y otras células como la TH22, TH9 y las células foliculares que también de alguna forma participan en la respuesta inmune. La otra población de linfocitos T son los que expresan cadenas gamma y delta. Estas se encuentran en la periferia y no están restringidas a MHC. Ellas reconocen antígeno cuando se los presenta una molécula denominada CD1 y la función es ser citotóxicas, se encargan de la vigilancia inmune. Los linfocitos B se encuentran principalmente en los folículos linfoides. Apenas el 5 al 15% de los linfocitos circulantes son B. Y esas células se definen porque expresan una inmunoglobulina con un CD79 que forman entre todos el conjunto BCR. La inmunoglobulina que expresan en la superficie es una IgM y una IgD, que son fundamentales para el reconocimiento temprano del antígeno. Los linfocitos B pueden ser B1 y B2. Los B1 expresan CD5 y estos B1 son importantes porque participan en la respuesta inmune innata
produciendo anticuerpos. Esos anticuerpos se denominan anticuerpos naturales, que siempre los tenemos. Y los otros son los linfocitos B2, que se activan cuando reciben una señal de linfocitos T. Por eso se sabe o se les llama T dependientes. Estas células maduran en respuesta a un microorganismo, generan memoria, cambian el tipo de inmunoglobulinas y forman anticuerpos más específicos para el antígeno una vez son activadas por el linfocito T. Y por último, las células asesinas, o NK, que constituyen el 15% de los linfocitos circulantes. Estas no tienen ni TCR ni expresan BCR, pero sí expresan un marcador que las define, que es el CD56, y además tienen receptores de activación o de inhibición cuando reconocen a un antígeno. La función de estas células es lisis de células tumorales o lisis de células infectadas por virus, pero también producen citoquinas reguladoras de la hematopoiesis y la respuesta inmune. Para resumir entonces, las familias de linfocitos, podemos decir que pueden ser linfocitos B, linfocitos T o células asesinas. Los linfocitos B pueden ser B1, que son de respuesta inmune innata y producen anticuerpos naturales, o linfocitos B2, que son de respuesta adaptativa, que son las que generan memoria y dependen de T. Y los linfocitos T expresan cadenas gamma y delta, esos son TCR1, esos son citotóxicos. Y los que expresan cadenas alfa y beta son TCR2. Y estos son los que pueden ser cooperadores, CD4 positivos o citotóxicos CD8 positivos. Los cooperadores, según el perfil de citoquinas que produzcan, pueden ser TH1, TH2, TH3, TH17, etc. Podemos concluir al finalizar esta cápsula que las células del sistema inmune se diferencian de la célula madre hematopoyética en dos líneas, la línea linfoide y la línea mieloide. Las células mieloides son granulocitos, fagocitos mononucleares, mastocitos y células dendríticas. Los linfocitos pueden ser linfocitos T, linfocitos B y células asesinas. Los fagocitos del sistema inmune son el macrófago, el monocito y el neutrófilo. Los eosinófilos responden a infecciones por el mintos. Los basófilos y mastocitos participan en la respuesta alérgica. Y para terminar, es importante recordar que los linfocitos que expresan CD8 son citotóxicos y los que expresan CD4 son cooperadores.